Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En la actualidad, el mundo está atravesando por una peligrosa experiencia que se podría afirmar sin exceso arrima al mundo a catástrofes impensables. La tecnología de punta, la velocidad de la información, los procesos de globalización de la economía, la profusión intensa del transporte, realmente han terminado por hacer del mundo una aldea. Y todo cuanto ocurre, por distante que sea el lugar, repercute de inmediato. Y uno tiene que padecer un día a día de horrores. Horrores derivados de las guerras, que como siempre son las que generan y producen las mayores desgracias, los mayores sufrimientos. La respuesta ha estado haciendo menciones sobre el mar Mediterráneo convertido en cementerio, millares de niños muertos, las fílmicas que salen sobre Alepo en Siria, sobre Mosul en Irak, las que se exhibieron en Libia, realmente son imágenes poderosas para el espanto. Un pensador como Chomsky dice que la Tercera Guerra Mundial propiamente ha comenzado. Y esto ha estado precedido de los sucesos de Ucrania, de la península de Crimea, y esa participación coincidente en Siria de Rusia y Estados Unidos, ambas con poderío militar, ambas actuando sobre los mismos lugares. Todo eso ha ido perfilando un peligro inmenso para el mundo. Naturalmente, cuando hablo de la aldea global y del sufrimiento generalizado, inmediato, porque no hay manera de evadirse de ver las imágenes de televisión, de ver las redes, pasando con velocidad cuanto ocurre. Tiene que pensar en lo propio, cómo van los tormentos de los pueblos en el orden político. Uno examina la situación de España. España, en esa incertidumbre de cerca de un año sin gobierno, con un defecto constitucional peligroso como lo es el hecho de que ya se haría necesaria una terceras elecciones, pero no hay definición de la Constitución para decir que en esta se podría investir el ganador, el que más votación tenga, sino que se reproduciría la misma situación de tranque que se ha estado viviendo. El Partido Socialista Obrero Español haciendo una demostración de implosión desintegradora. Cuando uno oye los debates de Estados Unidos presidenciales, uno que ha pasado, faltan dos, tiene necesariamente que lamentar el bajo nivel del mismo o de los mismos. Candidaturas que cuando se piensa
están disputando dos, Donald Trump y Hillary Clinton, que van a ser uno de ellos el encargado o la encargada responsable de la seguridad del mundo, con la complejidad de los sucesos que hay. Todo eso contribuye para llenarse de angustia y sobrecogerse. Se podría decir, como dijera Winston Churchill, antes de él pasar a ser el héroe que fuera como primer ministro de Gran Bretaña, cabeza de la resistencia aliada al desastre de Hitler, el Hitler depredador del mundo, dijo en un momento Churchill: son tiempos de grandes acontecimientos para pequeños seres humanos. El liderato se puede incluir en esa categoría. No se advierte el calibre del liderato mundial para poder lidiar sin mayores peligros con las circunstancias actuales. Yo he tratado una de las dificultades que se ha venido desarrollando en la región de Latinoamérica, porque es la que más nos concierne. Brasil. Ya uno abre la prensa internacional y no hay día que no aparezca una nueva noticia sobre el plan en curso destinado a aplastar el Partido de los Trabajadores, aplastar a su líder mítico, Luis Ignacio Lula da Silva, y de ser posible dejar inhabilitada, aunque se le permitió participar solo para que pueda dividir a Dilma Rousseff, que fuera destituida de la presidencia de Brasil. Las últimas dos noticias de Brasil. Lula es imputado por otro cargo criminal. Un sobrino de la primera esposa tiene una compañía constructora y obtuvo un subcontrato de Odebrecht en Angola de $6 millones y entienden que lo obtuvo por influencia de Lula. En definitiva, tramando contra Lula, por lo que expliqué en el programa pasado. Lula es la pata del BRIC, de las economías emergentes en América Latina. Se destituye a Dilma como un objetivo: evitar a Lula en el 18, evitar que el BRIC pueda funcionar plenamente en América Latina, porque los dueños del mundo en Occidente no admiten que Asia pase a hacerse cargo de las relaciones económicas, financieras, políticas, sociales de América Latina. Es un problema de espacio, delicadísimo el que se está disputando. ¿Qué cargo ese? Un sobrino le dieron un subcontrato, eso es Lula. Pero hay una noticia todavía más importante. Acaba de aprobar el mismo Congreso bandidesco una jauría de delincuentes que destituyera a Dilma. Acaba de aprobar una ley para permitir que las petroleras del mundo puedan explorar en Brasil libremente, sin tener la compañía controladora de Petrobras. Van directo a la privatización de la explotación petrolera.
Fíjense cómo van organizándose esas cosas. Y qué odioso resulta para los pueblos. La experiencia de Dilma es la que mejor lo grafica. Un grupo de delincuentes con cargos criminales la destituye. Ella que había sido elegida por 54 millones de brasileños. Entonces, ¿por qué tocarlo ahora? Porque lo he tocado en las últimas semanas. Porque puede repercutir entre nosotros. Porque puede producir entre nosotros efectos devastadores en ocasión de la construcción de la planta carbón de la Catalina. Que ahora parece que Europa, los bancos, el Deutsche Bank de Alemania y el grupo de bancos de Milán se han retirado, solo aportaron 200 millones de dólares porque Brasil se trabó el financiamiento. Ahora el gobierno hace un esfuerzo y pone en venta un 51%, una manera de entregarla al sector privado. Pero tiene el problema de que el objetivo a destruir a escala mundial es Lula. Y como hubo tantos trastornos en la licitación, y como fue tan problemática, tan traumática la cuestión de la licitación, y hubo intereses chinos protestantes, y hubo intereses norteamericanos también, es previsible que a nosotros nos arrastre a una contrariedad inmensa y a un desorden de poder entre nosotros. ¿Qué se está persiguiendo? En ese caso, a escala mundial, lo que dije sobre Lula y el Partido de los Trabajadores. Pero a escala regional, todo lo que quede adyacente como tributario de esa problemática puede ser afectado. Entonces, nosotros tenemos que irnos preparando, entendiendo los alcances estratégicos de las maldades. Eso va necesariamente a producir turbaciones bien serias. Ahora, la última experiencia extrañísima, Colombia. El plebiscito vence el no a los acuerdos de La Habana, del gobierno colombiano y la FARC. Ese no de Colombia, 6.200.000 y tantos mil votos, ¿realmente quiere la guerra? No. Le digo sí a la paz, pero no a esa paz que se pactara. Es el argumento de Uribe. Sí, la paz es necesaria, pero no ese acuerdo de paz que ustedes hicieron. Porque ese acuerdo de paz va a traer trastornos mayores. Porque la FARC se hizo muy opulenta, se convirtió en una especie de cartel protectivo luego y operativo después en el tráfico mundial de drogas. Y tiene muchos valores y tiene muchos intereses. Y le están incorporando a la clase política en el Congreso y dándole una prestancia que puede generar en una fuerza política que pueda alcanzar el poder, que es lo que en el fondo conduce a ese no. Sobre todo, años y años y años de crueldades, secuestros, muertes, ejecuciones. ¿Qué va a pasar? No hay juicio. Entonces todo eso va a quedar impune. Entonces el Estado colombiano ha fracasado, porque ha pactado la impunidad casi en términos de amnistía, en condiciones en que objetaba a la gente del no que se hiciera.
Pero la gente del no y la gente del sí son lo más importante de Colombia. No. Hay un 63% del pueblo colombiano que no asistió al plebiscito. Es decir, una inmensa mayoría del pueblo no le interesó, aparentemente, la cuestión de su paz. Sería ingenuo creerlo, porque el miedo que engendra la guerra, que es horrible, los daños que produce la guerra, que son horribles, tienen alcances generales y afectan a todos. De manera que, ¿por qué no se interesó? ¿Por qué no fue a expresar su opinión en un sentido o en otro? Eso es un enigma enorme que hay. En medio de esto, desde Oslo, Noruega, llega la noticia que se le otorga el Premio Nobel de la Paz al presidente Santos por su esfuerzo, que ha sido real. El esfuerzo del presidente Santos ha sido real. Él era ministro de la presidencia de Uribe, cuando aquella famosa operación Jaque de Ingrid Betancourt y la otra señora y un grupo de secuestrados fueron localizados por las fuerzas de las Fuerzas Armadas y rescatados. Él era ministro de Defensa, pero su campaña y todo lo ha hecho en favor de la paz. Y ha tenido una aprobación a escala mundial fabulosa. Ahora con el Premio Nobel de la Paz se presenta el problema de que es una paz que la mayoría plebiscitaria de Colombia no aprueba. De todos modos, la gente del Premio Nobel dice, bueno, pero es su esfuerzo lo que estamos premiando, no necesariamente el resultado. Es un argumento. Colombia es complejísima. Yo muchas veces digo, es una versión de la viña del Señor, donde está todo lo mejor y todo lo peor. Ahí hay para escoger. Tiene sacrificios, tiene gente brillantísima, es un pueblo amabilísimo, tremendamente interesante. Pero sabemos cuáles son sus desgracias. El crimen, la guerra, que no es la guerra de FARC y el gobierno. El periodo de la violencia a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 48 fue horrible. Miles de muertos entre liberales y conservadores. Colombia es compleja. Hay un hecho que yo siempre retengo como muy doloroso y muy significativo, que me ha llevado a mí a, cuantas veces trato algo relativo a esa nación tan querida, tan brillante, es medio contenerme de los juicios, medio renunciar al análisis, al convencimiento. ¿Cuál fue ese hecho? El asalto al Palacio de Justicia. El asesinato de 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Su presidente era un hombre importantísimo, que para mí significaba mucho como dolor su muerte. Y lo voy a explicar. Don Alfonso Reyes Echandía era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Colombia. Yo enseñaba Derecho Penal General y Especial en UNFU y Criminología. El texto que yo tenía era de don Alfonso Reyes Echandía, como libro de texto del curso de Criminología. Brillante, brillante. ¿Quién asaltó al Palacio de Justicia y quemó el Palacio de Justicia? ¿El crimen organizado? No.
pagó para que otros lo hicieran. ¿Y quiénes pudieron hacerlo? Un movimiento revolucionario, el M-19, ideologizado de izquierda. ¿Cómo pudo incurrir en la barbaridad de recibir beneficios del crimen organizado para producir esa atrocidad? Pero se dio en Colombia. Un caso extrañísimo. Y yo pienso que todas esas cosas estuvieron en el no. Desde luego, también hay que decir, el establishment colombiano, a esas fuerzas revolucionarias, el M-19, como en la Unión Patriótica, las devastó. Es más, con el M-19 hicieron un acuerdo de paz y los cazaron, los fueron matando uno a uno. Colombia tiene, señores, 4 candidatos presidenciales muertos, asesinados. Entre ellos Luis Carlos Galán Sarmiento, que ese sí lo hizo directamente el crimen organizado. Seguro presidente de Colombia. Ahora lo han estado exhibiendo en los documentales esto de la televisión. El caso es que todo eso está bullendo. El presidente Santos dice, bueno, el cese al fuego se mantendrá hasta el 31 de octubre. Responde el comandante Timochenko desde La Habana, bueno, entonces eso indica que la guerra sigue después del 31. Después, entonces, viene el Premio Nobel de la Paz. Es todo muy complicado, muy complicado. Hay un aspecto que yo quiero destacar hoy como una simple observación. La voy a buscar para precisarla. Frei Beto le hizo una entrevista larguísima a Fidel Castro, como se la hiciera luego Ramonet, el fabuloso periodista español, que creo que está en Francia radicado. En la de Frei Beto hay un momento en que le pregunta sobre la FARC a Fidel Castro. Y Fidel Castro utiliza una fórmula muy evasiva y dice, no, ahí han ocurrido cosas que lo mejor es no considerarlas. Algo es lo que tengo que precisar. ¿Cuál fue la expresión? Descartó el movimiento revolucionario como tal de la FARC. Medio en evasión. No me trate eso. Ahora hemos visto que en La Habana Fidel Castro recibe a los dignatarios japoneses, chinos, africanos, todo el mundo. Cuando no recibe a los comandantes, negociadores, yo dije, no, debe de ser una prudencia. Si se está pactando, la reunión con Fidel Castro puede ser una forma de inflamar más las cosas. Pero después que se anunció la paz y se comenzó a implementar, no lo ha recibido. ¿Cuál es el problema? Cosas como esas están en el no. Los fondos, los capitales inmensos. Esa manera que consiguió la guerrilla de pasar desde la modestia y pobreza del barco el Carina, que era un barquito que traía un cargamento de armas para poderlo pasar por el canal de Panamá, muy estrecho, muy precario todo, hasta tener el poder de fuego y el tipo de área que ocupa casi como un estado, un gobierno paralelo. La acusación ha sido la droga, el narcotráfico. Cosas como esa es previsible que estuvieran en el no. ¿Por qué la paz así, tan premiosa para esta gente? Es lo que pienso. Pero bien,
Voy a volver a lo nuestro, puramente nuestro. En la semana se produjo algo sorprendente. Para mí, al menos, resultaba sorprendente. Un amigo, a quien aprecio desde siempre, que es ministro, miembro del Partido de Liberación Dominicana, Temístocle Montaz, dictó una conferencia hablando de los 43 años de la fundación del Partido de Liberación Dominicana. La prensa trajo el reportaje de ese evento. Se va a montar en Santiago, según dice la propia prensa. Pero apareció ahí una muestra fuerte de desagrado. El amigo Temo le entró a su partido, que todo el dinero lo ha corrompido, que hay que hacer esfuerzo para llevarlo a los planos ideales fundacionales del tiempo de Don Juan, que se hizo acercamientos y vínculos con la derecha, y que eso fue horrible. Es decir, se infiere como que las derechas, entiéndase, reformistas, y a nosotros que nos reputan como centro derecha, influimos en el maleamiento del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que esos enfoques de Temo fueron injustos en cuanto a ese aspecto. Nosotros decimos, bueno, si me van a tomar a mí como exponente, sí somos de derecha, ¿cómo no? No aprobamos el aborto, no aprobamos el matrimonio gay, mantenemos ideas más o menos conservadoras en el sentido de que muchas de las tradiciones nacionales que están siendo agredidas y perdiéndose considerablemente, casi en forma deliberada, nosotros creemos que eso hay que evitarlo. Pero yo soy un derechista sui generis, especial, porque he sido un chavista rematado. He sido un chavista desde el tiempo del calabozo, como decía el comandante Chávez el día que le saludé por primera vez aquí, respondiéndole a Leonel Fernández, que me presentó como un chavista, y dice, este es de lo bueno, porque este es desde el calabozo. Es decir, yo trabajé en el programa social agrario de Balaguer, que era de la derecha conservadora, el único ataque real que ha recibido el régimen de tenencia de tierras. El camino malo a que se refiriera el profesor Bosch en el 95, que había quedado cerrado para siempre. Es decir, que uno no entiende el enfoque del buen amigo Temo sobre el problema interno que tiene. Alguien me diría, pero ¿y por qué usted opina de eso? Si usted se apartó y se separó de esa gente. Y usted dice que no interviene en las cosas internas de otros partidos. Es verdad. Lo que ocurre es que ellos son el partido del poder. Y lo que ellos hagan, acertado o no, puede reflejar no solo sobre ellos, sino sobre el país. Yo veo el ataque como un rayo más. A Leonel lo sometieron a un rayo de Quirino. A Danilo lo amenazan con el rayo de Catalina. Un periodista, Premio Nacional de Periodismo. Y ahora Temo se vuelve flamígero. Y habla de que hay que hacer las enmiendas ya, porque dejarlas para después puede ser tarde. Eso no puede ser para después que pase del gobierno. ¿Quién es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana? Leonel Fernández. Y si ese partido se ha maleado y se ha corrompido, como dice Temo,
¿No sería quizás aconsejable salir de ese presidente, de ese partido? ¿Qué es lo que se procura? Destituir, degradar y destituir a Leonel Fernández, porque ha sido bajo su presidencia que ese partido se ha corrompido. Entonces uno le va viendo más sentido a ese tipo de enfoque. Leonel acababa de presentar en Nueva York República Dominicana y el 2044. Tenemos presente aquí el PLD y el 2043. Leonel habló en Nueva York de la importancia de ese partido, de las cosas que ese partido ha hecho bien, las seguridades que le ha dado al país, de progreso. Temo dice, no, esto se ha corrompido porque el dinero lo ha corrompido todo. Reinaldo Pared, otro buen amigo, responde, Temo no, algunos, no es el partido. Han ocurrido hechos bochornosos, dice Temo. Y yo digo, sí, Temo, sí, Fomper, Temo. Que tú negociaste con Tony Isa cuando Gustavo Montalvo era secretario de Acta y Correspondencia de la CREP. Y leía los documentos de adjudicación de las licitaciones azucareras, cuando se le dio a aquella compañía de los Vega y Chavarría de México, que había denuncia de estar vinculada al cartel de Sinaloa, y se hizo por encima de mi oposición, se le concedieron los 4 ingenios. Ustedes estaban en eso. Y cuando se presenta la necesidad de querellarse por una defraudación de 10.300 millones de pesos a cargo de AES y de Gejaina, en el mes de enero del 12, Leonel Fernández, presidente, le dice al señor Izquierdo, no, ahora no, porque hay campaña. Si ustedes quieren que se ponga después, y se pone en la transición la querella. Y la querella es despreciada por este gobierno, que desiste, que protege. Si hay hechos bochornosos, son esos. Esos son quizás los mayores. Pero no toca eso. Tal vez se estaba refiriendo a Félix Bautista, que es secretario de organización del partido y senador, el más votado. Oye, entiéndame eso. Que ha hecho acuerdo, hay gente que se ha acomodado a la corrupción y la ha como condonado. Todo en el fondo conduce a una convicción. Hay dentro del partido de poder, que por eso hablo, una idea de remenear la mata. Van a intentar degradar y destituir al presidente de ese partido, porque el hundimiento ético de ese partido se ha producido bajo su tiempo de mando. Lamentablemente, el amigo Temo parece que es el rayo político, el tercer rayo. En el fondo, es para preocuparse, porque uno, al menos yo, me digo, esta gente está tan alejada de su realidad, tan enajenada, que desconoce realmente cuáles son los peligros reales del país. Esta gente que no dice media palabra sobre la entrega de la soberanía que se ha venido produciendo, que no tiene ninguna actitud de dignidad para responder a atropellos como el visado del presidente de la Junta Central Electoral, retirado con gran escándalo por una embajada extranjera, sin reacción del gobierno, pese a que no solo fue la visa
particular, sino la visa oficial del presidente del colegio electoral, de la Junta Central Electoral nuestra, la que fuera revocada con gran escándalo. Entonces, ¿cómo es posible que pretendan minimizar esas cosas mayúsculas tan pesadas para venir con las trivialidades de, bueno, lo que hay que hacer es volver al pensamiento de Don Juan? A Don Juan lo resucitan y ve lo que ha ocurrido y se muere al minuto nuevamente, porque ellos todos saben que el 80% de los errores que ellos han cometido, si Juan Bosch hubiese estado vivo, no hubiese sido posible. Ellos como partido, como grupo político importante, yo tengo la conciencia de decir muchas veces, si a Don Juan le preguntan sobre las actitudes nuestras en la dimensión en que se encuentre, estoy seguro que mostraría satisfacción. Lo digo incluso en el pacto del 93. Chiquitos, pero grandes en el patriotismo. Es una lección para esa gente. Ahora no, ahora ocurre, no, este partido hay que renovarlo. Se asoció mal, anduvo mal, una serie de cosas. Óigame, qué pesado el problema. De manera que yo he querido este aspecto tratarlo porque pienso que es una forma de emborronar el panorama nacional. Cuando uno ve en la política que gente importante de ella malgasta su tiempo en acciones de ese tipo, que son acciones que se deben de tomar en el seno de los organismos de organización. Si esa conferencia de Temo no se produce en ese lugar y se va a llevar a Santiago y se va a publicitar y por el contrario se hace el alegato en una sesión del comité político, uno dice, bueno, esto está pesado, esto va muy bien, pero no, todo sigue como hacia la degradación, pensando en el 20, en las candidaturas, que son las trivialidades que yo digo, las banalidades que yo digo, cuando el país está urgido de defensa y unidad, cuando la fuerza debería de estar concentrada en la unidad nacional, vienen las necedades y los regateos de quién sí, quién no, quién pudo, quién no pudo. Yo pongo ese ejemplo de Fomper, que es muy duro y muy palpable. Se desistió de ese cobro, un cobro perfectamente factible. Está ahí a la vista, en una querella magistral. La mataron desde el principio, quisieron matar a sus autores, los abogados. ¿Qué es esto? Y entonces el presidente del partido, no, eso se va. Ese hombre tiene una importancia internacional peligrosa. Árbitro en Venezuela, árbitro en una serie de... No. Y ese hombre tiene una relación especial con los Clinton. Y los Clinton van a hacer poder. Entonces van a cambiar las reglas de juego. Vamos ahora. ¿Qué es eso? Cuando lo que debiéramos de hacer es, de conjunto, seriamente, como dominicanos todos, sin importar la afiliación política, estamos en peligro. Nos están creando una situación extraordinariamente peligrosa de pérdida de soberanía. Nos llevan hacia desaparecer el Estado y con ello crear un binacional que entrañaría la liquidación de la nación como tal, por 1000 razones conocidas. De manera que he querido tratar ese tema, explicar por qué lo hago,
y disentir. Ha habido casos, han sido llevados a justicia. La justicia se ha encargado de hacer cuanto ha hecho. Si hay un enfoque duro que hacer, hágaselo a la justicia. Pero el partido como tal, ¿por qué? Porque es obra del partido, la impunidad. Hay, como dice Reinaldo, muchos casos, una abundancia de casos alarmantes, de gran escándalo. Pero no es el partido. El partido tiene masas inmensas de gente excelente, de gente buena, que trabaja de buena fe, que piensa de buena fe. ¿Por qué hacer usar ese tratamiento tan drástico? Ahora hay que arreglar esto porque para mañana es tarde. Va a comenzar a chismotear en lugar de ponerse a defender el país. Decía el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, que aplicó para repetir. Con todo derecho lo puede hacer. Que el gobierno esté a la hora que no ha dicho esta boca es mía. Respecto al vejamen que se le hizo a él y se le hizo al Estado. Con aquella revocación escandalosa del visado. Esas son las cosas pesadas a tratar. No la chismografía. No las necedades de este sí, este no, a mí me toca ahora, al otro le toca, yo estoy de acuerdo, veremos los candados, eso lo aplazamos, lo prometimos, lo firmamos, eso no existe. Nos reímos de nuevo la Constitución, compramos de nuevo el Congreso, si hay que comprarlo. Como dijera un ministro de gobierno en un libro, que fue una operación mercantil, repugnante, la compra de conciencia del Congreso. Un ministro del gobierno y el primer ministro del gobierno aplaudiendo esa obra. Por ahí es que andan las peores deformaciones, por ahí es que andan los verdaderos desastres y los extravíos más graves, más condenables de ese partido de Juan Bosch están por ahí. De manera que en medio del tremedal regional que está ahí, ahora viene por desgracia un arrasamiento telúrico, un ciclón, el pobre pueblo haitiano devastado nuevamente. Sus elecciones sin tiempo, todo eso, pero gente ya usando, que aumente la catarata invasiva, que intenten venir para acá como de lugar y están creando el esquema de un gran caso de crisis humanitaria. Eso tiene 40, 50 años, más años, como crisis humanitaria. Viene un terremoto, viene un ciclón y se la recuerda al mundo. Pero nosotros no tenemos por qué estar figurando en los planes de las soluciones de allá cuando se deben de buscar allá, no a costa nuestra aquí, como se ha venido practicando, con la complicidad activa de la gente del poder en el país, que no ha sido suficientemente digna y vigorosa para reaccionar contra los ataques disolventes que hay contra la reputación de la República a escala mundial. Como trabajo preparatorio más sedante de cuanto viene. La idea es que el programa nuestro, La Respuesta, no puede mantener distancia, ajenidad a los sucesos que consideramos fundamentales. A mucha gente de poder
que está tan engrandecida que se cree tener, como dice el pueblo, a Dios agarrado por una pata, que no es capaz de observar y apreciar cuanto le viene como asedio al país. Que no se hagan ilusiones. Las estrategias de la geopolítica son persistentes en la medida de su soberbia y de su poder. Nosotros, así como van actuando, como van ellos actuando, estamos propuestos para lo peor. Para lo peor. Cuando hablé de las elecciones, no hablé de las elecciones municipales, para mejor decirlo, de Brasil, que es algo que nos da un poquito más de ventaja en la apreciación de aquel trastorno, mega trastorno. Se trata de un estado cuyo territorio es de más de 10 millones de kilómetros, la cuarta o quinta economía del mundo. Esas elecciones municipales que acaban de ocurrir pueden enseñar muchas cosas. El Partido de los Trabajadores perdió una cantidad inmensa de municipios. Ganó en Río de Janeiro, perdió Sao Paulo, que es lo esencial. ¿Quién gana en Sao Paulo? Un multimillonario, no tengo información del origen y curso de esa fortuna, me imagino que ahora comenzará a analizarse, que lo tienen propuesto para candidato en el 18. Pero han sufrido con motivo de las denuncias de corrupción gran merma. Dos partidos, el de los trabajadores de Lula y el democrático brasileño de Temer. Los dos envueltos en la escandalera inmensa de la destitución, el impeachment, de las persecuciones, de los nuevos cargos y cosas, bajaron notablemente en la consideración del público. Y han salido nuevas fuerzas, incluso una socialdemocracia ahí que estaba medio dormida, y el gran capital y las oligarquías preparándose para ir a ocupar los espacios que dejen los desacreditados partidos de siempre. Aprendan la lección. Aquí, cuando tengan que sacrificar a Danilo Medina, lo hacen en una cena, en una sobremesa de una cena cualquiera del poder. Tienen la gente adentro para hacerlo. Tienen ya los elementos para escandalizar, sobrados. Se llevan unos, se llevan otros, se hunde el centro de apoyo, el partido tradicional, de malos recuerdos, recuerdo de Juan Bosch y esas cosas de ese hombre, que no era lo que era porque era de izquierda, era lo que era porque era un hombre realmente excepcional en las virtudes, en los compromisos con su patria. Y una sensibilidad inmensa sobre las desgracias, especialmente de los más vulnerables, de los pobres. Están trabajando para hacer cosas que los partidos tradicionales, ahora hibridados, resulta más cómodo hacerlo. Que se preparen, que les pueden llegar encargos de candidaturas inesperadas, como la de Sao Paulo, cuyo mérito mayor, no sé si tiene otros, es ser multimillonario para dirigir a Brasil
para vender a Brasil. Aquí andan muchos multimillonarios detrás de situaciones para vender la república, pensando en el mercado, pero que no dejan de estar cerca del quehacer político, les interesa, se sienten por encima de este. En las campañas deciden, es más, cuando tuvieron que hacer los contactos que necesitaban para destruir un candidato del poder en la alcaldía mayor de la República, lo hicieron. Casi como un preámbulo de lo que pueda venir luego. Por eso es que estoy tratando las cosas. Pero bien, he tenido la oportunidad de grabar este programa gracias a la gentileza de unos amigos que vinieron en mi auxilio porque tuvimos algunos trastornos de orden técnico, y espero que haya podido salir fiel al interés de ustedes. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo, que ya nos anticiparon en Puerto Plata, Musa Visión, TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía de sábado. Telefuturo, Canal 23, 8 de la mañana de domingo. Telenor, 12 del mediodía de domingo y 6 de la tarde de domingo. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche domingo, 9 de la noche lunes. Cinevisión, Canal 19, 2 de la tarde domingo. TNI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Saben ustedes que Diario Horizonte de New York como Diario Digital Dominicano reproducen nuestros contenidos. La radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega, Hit 92, domingo a las 9 de la mañana. Y los canales de Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, que reproducen nuestros contenidos en la oportunidad de vida. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo en una nueva entrega de Su Respuesta.